Buenas tardes. Por favor, abra su Biblia en el Salmo 51. Vamos a hablar de este salmo siguiendo la serie acerca del libro de los Salmos. Y vamos a hablar de un salmo de arrepentimiento. Salmo 51, un salmo de arrepentimiento. ¿Me sigue ahí en la lectura, por favor? Y dice así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, ni quites de mí tu espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Hasta allí vamos a leer. Este salmo nos muestra que nadie, absolutamente nadie, es inmune al pecado. Que hasta el más piadoso de los hombres puede ser herido por el pecado, como le sucedió a David. Este salmo surge como consecuencia de un terrible pecado en la vida de David. Un hombre que temía a Dios, un hombre que era un hombre de Dios, pero pecó, se deslizó, y David estaba en verdad genuinamente arrepentido de su adulterio. En eso consistió su pecado. Él tomó una mujer que no le correspondía, se llamó Betsabé, y estaba profundamente arrepentido de haber asesinado al marido de esta señora. Y David entendió que sus acciones habían ofendido a Dios sobre todo, pero que también habían dañado a otras personas. Y su arrepentimiento fue tan fuerte, tan profundo, que Dios le extendió su misericordia y lo perdonó. Y eso nos demuestra lo enorme de la gracia de Dios, lo grandioso de la misericordia de Dios hacia sus hijos cuando pecan. ¿Cuántos son hijos de Dios? Le dan gracias por su misericordia. Imagínense dónde estaríamos. Pero cuando nos arrepentimos genuinamente, entonces ningún pecado es más grande que su misericordia. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Todos pueden ser limpiados por la sangre de Cristo. Muchas veces sentimos que ya no podemos acercarnos a Dios porque hemos pecado. Pero no se nos olvide que sus misericordias son muchas y que el Señor es amplio en perdonar. Ese es el Dios de gracia que se revela en las Escrituras. Por otro lado, ciertamente Dios, al que se arrepiente genuinamente, lo perdona, borra nuestros pecados. Sin embargo, ese perdón de nuestros pecados no elimina las consecuencias de nuestros pecados. David vivió las consecuencias de su pecado atroz que cometió. Y la familia de David vivió las consecuencias de esos pecados. Y es muy probable y seguro que muchos de nosotros actualmente podemos estar enfrentando las consecuencias de nuestros pecados de nuestra vida pasada. Hay gente que llega a los pies de Cristo ya con su matrimonio deshecho, se convierten, todas sus infidelidades son perdonadas, pero su esposa lo odia, ¿entiende? Sus hijos no lo quieren ver. Entonces tiene que estar enfrentando todo esto que aflige. Pero David asumió y enfrentó las consecuencias de sus pecados con humildad delante de Dios. Él era un hombre que ciertamente cometió pecados como estos, muy feos, pero también tenía algo que era una confianza en que Dios,
que Dios podía tener misericordia de él. Él nunca dudó de su bondad y su misericordia, aunque tampoco abusó de ella. Simplemente fue un pecado que se empezó a dar, no supo cómo resistirlo y cayó en ese pecado. En 2 de Samuel capítulo 11, no tiene que buscarlo, ahí nos narra qué fue lo que pasó en la vida de David. Dice que pues él cometió adulterio con una mujer, se llamó Betsabé, y ella quedó embarazada. Entonces esta mujer era casada, su marido era un soldado, un hombre que temía la autoridad del rey y era un hombre responsable. Entonces David, para tratar de tapar su pecado, mandó traer a Urías, el marido de Betsabé, y le dijo: mira, tómate unos días de descanso para que estés con tu esposa. Pero el hombre no quiso, dice: no, es tiempo de guerra, yo tengo que estar ahí en la guerra. Y no entró al dormitorio con su esposa. Entonces el hombre no estuvo con su esposa. Y entonces David dijo: no, pues ¿qué hago? Entonces mandó llamar a un general y le dijo: ponlo al frente de la batalla para que allí los flecheros acaben con él. Entonces lo asesinó a mansalva. Qué pecado, ¿no? En el capítulo 12 de 2 de Samuel, ahí narra la confrontación de un hombre llamado Natán. Era un profeta que fue y confrontó a David. Y le contó por medio de una historia, una parábola, le contó la situación de David. Y le dijo: había un hombre que tenía mucho ganado, era muy rico, y llegó una persona a hospedarse con él, y había otro que era pobre y nomás tenía una ovejita. Entonces, en lugar de darle una de sus muchas ovejas, fue y le quitó la oveja al que tenía solamente una para dársela a su huésped. Y en ese momento sale el hombre justo que siempre fue David, el hombre equitativo, el hombre de Dios, y dijo: el que tal hizo merece la muerte, pena de muerte. Entonces así era. En ese momento Natán le dice: pues eres tú el que se robó esa única oveja. Y en ese momento David entiende la gravedad de su pecado. La confrontación que Natán fue a hacerle a David acerca de su adulterio y de su homicidio ocurrió un año después. O sea, pasaron 365 días aproximadamente para que Natán fuera de parte de Dios a reprender la conducta y el pecado de David. David estuvo engañado por cerca de un año en su mente, consumiéndose, tratando de minimizar la gravedad de su pecado, pero no podía, nunca pudo. Y como era hijo de Dios, él no podía quedarse en esa condición. Dios tuvo que intervenir, porque Dios a sus hijos, al que ama, disciplina. A los cristianos en la Odisea les dijo: sé pues celoso y arrepiéntete. Yo castigo y reprendo a todos mis hijos. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces Dios estaba consciente que su hijo David necesitaba arrepentimiento, y por eso envió al profeta Natán para que lo confrontara. Ahora, yo quiero mencionar un principio aquí acerca de la confrontación. Confrontar es necesario. Es muy necesaria la confrontación contra el pecado. Desgraciadamente, algunos cristianos que son sinceros, algunos cristianos que son de muy buen corazón, tienen buena actitud, pero ignoran y confunden el verdadero sentido de lo que es el juicio y la confrontación. Confunden el juicio cuando alguien confronta, y son dos cosas distintas. Ellos dicen: no juzgues, dicen estos hermanos, de buena intención, pero ignorantes en cuanto al tema. Ellos dicen: tú no juzgues, deja que sea Dios quien juzgue. Bueno, son dos cosas distintas. Juzgar y confrontar las conductas, los pecados, etcétera, etcétera, son dos cosas muy distintas. Efectivamente, nadie de nosotros puede dudar de que Dios es el que juzga. ¿Están de acuerdo? Dios es el que, en definitiva, es el que tiene el veredicto final, culpable o inocente.
ninguno de nosotros se atrevería a ponerse en el lugar de Dios para juzgar a las personas. El juicio le pertenece a Dios. Pero escúchenme bien, otra cosa muy distinta es confrontar y denunciar el pecado que es evidente, confrontar las conductas torcidas, confrontar y reprender las herejías, las desviaciones que algunos hacen deliberadamente de las Escrituras, conductas pecaminosas que deben de ser confrontadas. Pero el juicio de condenación al infierno o de justificación y salvación, solamente Dios lo puede dar. No sé si está claro el punto. Nadie de nosotros entonces se puede poner en el lugar de Dios. El problema está cuando los cristianos no saben hacer esta distinción entre el juicio que le pertenece a Dios y el confrontar y reprender conductas erradas, pecados evidentes. Entonces, la Biblia nos enseña que se debe de reprender el pecado, el error, la herejía, pero no emitir juicio de condenación, de que estás condenado al infierno porque ese le pertenece a Dios. Se los voy a demostrar con la Biblia. En Mateo 18, versículo 15, Mateo 18, 15, cuando lo tengan, dicen ya. Si usted es nuevo en el estudio de la Biblia, yo le paso un consejo muy sencillo para que abra más rápido su Biblia. Usted al principio de su Biblia trae un índice, ¿no? En las primeras páginas. Entonces usted busca Mateo, o sea, los libros, ahí está. Entonces usted ve la página, y a página 1524, entonces ya y él la abre más rápido. Porque a veces a mí me gusta que lean, pero pues yo entiendo que algunos, si los esperamos, pues hasta el próximo domingo y todavía lo estamos esperando, ¿no? Porque se van desde el Génesis página por página y no oyen nada del mensaje por estar buscando, y nosotros ya vamos allá a 10 kilómetros. Entonces ese es un tip para que usted lo abra más rápido. ¿Ya tienen Mateo 18, 15? Aquí está, mire. Por tanto, si tu hermano, ¿qué dice? Peca contra ti, ve y, léanlo y díganlo fuerte, repréndele. Ahí está. Eso no es juzgar, hermanos, por el amor de Dios. ¿Están comprendiendo la diferencia? Porque a veces cristianos, repito, con buena intención, buen corazón, dicen, no, es que usted juzga. No, es que no entiendes lo que es juzgar. Ese juicio le compete a Dios, yo no juzgo. Pero sí, parte de mi responsabilidad es reprender las conductas pecaminosas que no van de acuerdo a la Biblia, las herejías, cómo se conducen los lobos. Pero Dios es el que los va a mandar al cielo o al infierno, eso yo lo entiendo. Líbreme Dios de ponerme en el lugar de Él para juzgar. Pero sí entiendo la diferencia entre el juzgar y denunciar una conducta pecaminosa, reprendiéndola exactamente o semejante como lo hizo Natán con el rey David. ¿Lo está entendiendo? Otro ejemplo, Pedro empieza a tener una conducta media con doblez, hipócrita, y Pablo lo reprende en Gálatas capítulo 2, no tiene que buscarlo, lo reprende delante de todos y le dice, Pedro, no te comportes así, tú eres apóstol, no puedes estar queriendo judaizar a la gente, hacerlos que se hagan al judaísmo y luego ya se van los judíos y te vuelves a hacer como los gentiles. No, enseña el evangelio. Y lo reprendió. ¿Lo juzgó? No, se entiende perfectamente. Entonces, hermanos, por favor, no confundan la gimnasia con la magnesia, que desgraciadamente algunos así lo hacen, ¿no? Porque todavía, eventualmente, que son muy poquitos, pero sigo recibiendo correos de algunos de aquí de ustedes mismos, son, no sé, uno en 2,000, 3,000, pero me siguen escribiendo, pastor, ya no juzgue tanto. Ay, hermanito. Espero que después de esto quede bien claro. Yo no juzgo a nadie. Simplemente predico la palabra de Dios y en la misma palabra hay reprensión. Y esto es bíblico, hermanos. 1 Timoteo 5:20. 1 Timoteo 5:20. Esta es la instrucción apostólica de Pablo a un pastor que se llamaba Timoteo
y le da una instrucción sobre cómo él gobernar la congregación en la que él estaba pastoreando. Y le da esta instrucción apostólica, 1 Timoteo 5:20. Pongan atención y dice: a los que persisten en pecar, ¿qué dice? Repréndelos delante de todos para que los demás también teman. ¿Notan que para el apóstol no había esa confusión que es un síntoma de los cristianos chocolatitos del siglo XXI? O sea, que corazón de chocolate, o sea, no pueden escuchar una reprensión porque, ay, es muy duro, ay, no, mejor hay que hablar del amor, mejor no hay que decir nada y dejar al juicio a Dios. Es que no se está enjuiciando a nadie, pero sí se está reprendiendo. Porque muchos persisten en pecar. Y esa es una instrucción pastoral. ¿Entienden la diferencia en hacer juicio, juzgar con un juicio que solo le compete a Dios, a reprender la conducta pecaminosa? Quiero saber si lo han entendido o no. Medio lo han entendido. Pero ahí les va otro versículo. Hay muchos más, pero no podemos verlos todos. Tito 1:13. Tito 1:13. Aquí resulta que algunos cristianos en Creta pues seguían con algunas cosas en sus vidas que no corregían, y Pablo le da otra instrucción apostólica al pastor Tito, y le dice en el capítulo 1, versículo 13, dice: este testimonio es verdadero acerca de los cretenses. Por tanto, dice, repréndelos, pero allí añade una palabra más. Repréndelos ¿cómo? Duramente. Significa enérgicamente, para que sean sanos, ¿en qué? En la fe, porque creían un montón de doctrinas que no tienen que ver nada con el evangelio. Entonces, cuando se denuncia las desviaciones bíblicas, las herejías, los abusos de lobos, de gente que no tiene conductas de acuerdo, que se dicen apóstoles y no tienen la conducta de un apóstol, y se denuncian públicamente, escuchen hermanos, por el amor de Dios, no se está juzgando, se está reprendiendo la conducta pecaminosa y errada. Exactamente como Natán reprendió la conducta pecaminosa de David. Ahora vemos que Natán no publicó en internet y ni en Facebook el pecado de David. Fue con él y se lo dijo. Hoy no se usa eso. Entonces vemos la reprensión de Natán a David, que produce un verdadero arrepentimiento. De ahí surge el Salmo 51, hermanos. ¿Sí? Y este salmo nos ilustra de una manera maravillosa, voy a usar esa palabra, de lo que es el verdadero arrepentimiento, que consiste en tener una verdadera y profunda convicción de pecado. Hay un dolor profundo en el espíritu, en el corazón, en el alma de la persona. Hay una tristeza por la convicción de haber pecado contra Dios. Y como consecuencia viene una confesión de ese pecado contra Dios. Y después de la confesión de ese pecado, hay una súplica por la misericordia y la piedad de Dios para que nos perdone. Y viene finalmente, aquí en este salmo, la decisión de dejar el pecado. David fue un hombre que ciertamente probó ese pecado, que a la postre le fue amargo como el ajenjo. Tan amargo, también aprendió la lección, y a tal grado llegó a aborrecer el pecado que cometió de adulterio, que cuando era él anciano, uno de sus soldados, gente allegada a él, pues él estaba allí, pues ya en sus últimos días, su familia había sufrido las consecuencias de su pecado, pero él siguió siendo un hombre piadoso, él seguía confiando en Dios. Pero uno de sus gentes allegadas tuvo una malísima idea, producto de la impresión que se quedó del rey David como un hombre que le gustaban las mujeres ajenas. Entonces este hombre dijo: tráiganle a una doncella a David para que duerma con él. Y los otros, sin discernimiento, fueron y le trajeron a una doncella y la metieron al dormitorio del rey David. Y dice claramente que el rey David no durmió con ella, que es un eufemismo. En realidad significa, él no tuvo relaciones sexuales con ella, al contrario,
la echó de ahí. ¿Por qué creen ustedes? Porque había aprendido la lección. El pecado de adulterio le había traído tanto dolor a su vida que cuando le llevan a esa joven, yo no quiero saber nada de eso. Eso demuestra su profundo arrepentimiento. Aquella persona que promulga públicamente y dice o testifica a sus amigos que ahora es cristiano, debe entenderse bajo el parámetro de la Biblia. Si dice que es cristiano, significa que ha tenido un verdadero y profundo arrepentimiento de todos sus pecados. Y ese profundo arrepentimiento lo va a llevar a esa persona que está testificando a que su vida tenga un cambio radical, que lo que antes hacía con esa naturalidad, ahora lo aborrezca. Y eso es lo que produce una nueva criatura, una nueva creación que aborrece el pecado y por lo tanto hay un cambio radical sí o sí en su vida. Dejemos de engañarnos con casos como este, que es ficticio, este caso es ficticio, pero pues es muy, muy natural. Ay, pastor, pues fíjese que se murió mi primo, él era zeta, era un sicario, era asesino y traficante. Se murió, pero pues yo tengo la confianza en el Señor porque pues hace 10 años yo oré por él y aceptó a Cristo. ¿Y dónde está? Pues aceptó a Cristo, hermano. Ok. Entonces, a ver, te voy a hacer una pregunta. Cuando tu primo el Zeta se arrepintió, sufrió un cambio radical en su vida de tal manera que aborreció el asesinato, que aborreció el narcotráfico, que aborreció envenenar a los jóvenes. No, bueno, él siguió, yo creo que se aventó otros 15 por ahí, pero aceptó a Cristo. Por favor, hermanos, dejen de engañarse. Dejen de engañarse. Eso es algo tan antibíblico. La Biblia, cuando muestra a alguien arrepentido, lo ve y lo muestra como una persona totalmente transformada, que aborrece lo que antes hacía. Entonces, si alguien dice que se arrepintió y que ahora es cristiano y sigue haciendo las mismas cosas, eso se llama arrepentimiento de cocodrilo. ¿Ha oído eso de lágrimas de cocodrilo? ¿Sabe por qué dicen lágrimas de cocodrilo? Porque los cocodrilos no tienen párpados. Entonces ellos suelen cazar así, nada más sacan los ojos del agua, así los han visto, ¿no? Y el agua los cubre, pero sus ojos van así al descubierto. Entonces, como no tienen párpados, sus lagrimales están constantemente inyectando líquido y parece como si están llorando, pero no están arrepentidos. Por eso cuando alguien dice, no, lágrimas de cocodrilo, es una alusión a que no es genuino el arrepentimiento, ¿sí? Como un caso que traté, este sí es verdadero. Hará unos 12, 13, 14 años, no recuerdo, pero este sí es real. Pastor, mi esposo es la 7ª vez que me engaña con 7 mujeres diferentes. Y el otro, pero perdóname, ahora sí estoy arrepentido. Así me dijo la primera vez. Pero es que... Y la segunda, así, mira, véalo, ni siquiera le están saliendo lágrimas, nomás está haciendo pucheros. Exactamente igual, así me dijo con la primera mujer. Después vino otra, y después otra, y ya van 7. Y dice, ¿sabes qué? Hasta aquí tú y yo llegamos. No quiero nada contigo. Y haciendo un circo ahí. No me abandones, no, ahora sí. Así me dijiste la primera vez, la segunda. Oiga, ¿se entiende que desde la primera vez, si hubo genuino arrepentimiento, dejaría la promiscuidad? ¿Sí o no? Eso no es genuino arrepentimiento, hermanos. Vámonos pues al Salmo. Versículo 1. Veamos la convicción de David a la reprensión de Natán. Surge ahí en ese momento, cae la convicción de pecado y David comienza a decir lo que hoy se conoce como Salmo 51 y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Aquí David está implorando el favor de Dios. Apiádate de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Él sabía que sus misericordias eran grandes, más altas que los cielos.
y conforme a la multitud de tus piedades, de tus favores, así como has perdonado en toda la historia a tantos que pecaron, así como perdonaste a Moisés, a Abraham, a Jacob, perdóname a mí. David conocía la misericordia de Dios, pero él dice algo: borra mis rebeliones. Quiero que noten esto, esta palabrita, mis rebeliones. Yo me rebelé contra ti. El asunto es que la palabra rebeliones aquí viene del hebreo pesha, y esta palabra pesha, que se traduce por rebeliones, significa pecar conscientemente. O sea, David sabía perfectamente lo que estaba haciendo. No se justificó como solemos hacer los seres humanos. Es que no sabía, es que ella se me ofreció, es que David no dijo, es que yo cometí adulterio con ella porque pues yo estaba ahí en el palacio, ahí en la parte alta, y estaba viendo el panorama, y de pronto ella se empezó a bañar enfrente de mí sola ahí, y entonces pues a quién le dan pan que llore. Ella tiene la culpa, Señor. No, discúlpeme. No, dejemos eso y asumamos nuestra responsabilidad. Borra mis rebeliones, mi pecado consciente. Supe lo que estaba haciendo. Pero aquí vemos una confesión con convicción, con dolor y con tristeza. Y miren, esta definición de rebeliones, pecar conscientemente, se confunde muy a menudo. Cristianos se confunden, y es muy continuo que me pregunten, me escriban correos o me llamen y me pregunten: pastor, yo ya no tengo remedio con Dios. ¿Por qué? Es que pequé y lo hice conscientemente, lo hice sabiendo que por mi voluntad que estaba haciendo mal, y lo hice así y ya no tengo remedio. Hermano, estoy indudablemente condenado al infierno. ¿De dónde tú sacas eso? Y me citan estos versículos, y hay una confusión, y hoy trataré de aclararla. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Hebreos 10, 26. Esta confusión te puede hundir en la desesperanza. ¿Todo por qué? Por un error gravísimo de interpretación de la Biblia. Ahora, antes de leer Hebreos 10, 26, déjame decirle brevemente lo siguiente. Una de las reglas de interpretación de la Biblia dice que se debe de leer de principio al fin todo el escrito, en este caso la carta a los hebreos, ¿sí? Para saber de lo que está diciendo, de lo que está hablando, y no sacar del contexto uno o dos versículos y darles la interpretación incorrecta o errónea. Esto es muy común en los cristianos, desgraciadamente se marca más en los cristianos de corte carismático, pentecostés, la pura emoción, ¿entienden? Pero no hay disciplina en el estudio de la Biblia. Entonces vamos a leer Hebreos 10:26. Lo vamos a leer como lo lee mucha gente, que son a quienes les causa confusión. Nada más, no podemos leer toda la carta, pero vamos a leerlo tal y como está allí, y verán cómo puede causar confusión. Dice Hebreos 10:26: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ya ve, pastor, ahí ya no tengo remedio. Escúcheme bien, esa interpretación es totalmente errónea. La frase pecar voluntariamente aquí se refiere en el contexto, usted lo puede comprobar leyendo toda la epístola a los hebreos. La frase pecar voluntariamente se refiere a rechazar el único sacrificio que nos puede limpiar nuestros pecados, que es el sacrificio de Cristo. Si alguien rechaza después de haber oído el evangelio, que es a lo que se refiere si pecamos voluntariamente después de haber recibido, recibir aquí significa entendido, de haber percibido el conocimiento de la verdad respecto al sacrificio de Cristo, porque es muy evidente que el contexto habla del sacrificio de los animalitos que no eran perfectos hasta que vino el sacrificio de Cristo. Espero me esté explicando. Bueno, continúo. La frase se refiere entonces a rechazar el sacrificio de Cristo, que es el único que puede salvarnos. Por ejemplo,
Supongamos que ninguno de ustedes es cristiano y estamos en una reunión donde yo les estoy presentando el evangelio y se los digo claramente la verdad. Cristo murió por tus pecados en la cruz, los pagó por ti, pero lo que tú tienes que hacer es arrepentirte de ellos. Entonces tú estás ahí escuchando, ya escuchaste la verdad, ¿entiendes? Ya tuviste conocimiento de la verdad, porque esa es la verdad bíblica. Cristo murió por nuestros pecados. Entonces tú estás allí y dices, no, pero no, yo seguiré yéndome de rodillas a Zapopan. Yo seguiré haciendo esto, voy a seguir. No, yo no, escúchame bien. Si después de haber oído que el único sacrificio que te puede salvar es el sacrificio de Cristo, y tú deliberadamente rechazas el mensaje, estás pecando deliberadamente, voluntariamente, y estás haciendo a un lado el sacrificio, el único que te puede salvar. Por lo tanto, lo único que te espera es una expectación de juicio a sus adversarios. ¿Quiénes son los adversarios? Los que rechazan el mensaje de Cristo. Espero que esté quedando claro. No es lo mismo. Si no, entonces, ¿cómo nosotros podemos entender cuando Pedro pecó y negó 3 veces a Jesús? Porque lo hizo conscientemente. Él sabía lo que estaba haciendo. Tú andabas con ese nazareno, yo ni lo conozco. Y llega otra persona. Tú andabas con él, yo te vi. Y dice que no lo conozco, no sé quién es ese tal Jesús. Y llega una tercera. Imagínense en esos lapsos de que venían a cuestionarlo, él pensando, ay Señor, ¿por qué dije eso, Señor? Señor, es que tenía temor, y el temor lo hizo traicionar a Jesús. Y viene un tercero y le dice, tú andabas con él, tu misma forma de hablar te delata, que no conozco al tal hombre. Y empezó a maldecir. Ok, él lo hizo deliberadamente, sabía lo que estaba haciendo, así como David. Entonces, si Hebreos 10:26 significa que si pecas voluntariamente ya no tienes remedio, entonces ¿por qué Pedro fue perdonado? Porque no significa Hebreos 10:26 lo que algunos confunden. Porque dice que después de haber negado a Jesús 3 veces, el gallo cantó como Jesús le había dicho. Porque yo voy contigo hasta la muerte, me vas a negar 3 veces. Y cantará el gallo, le dijo. Entonces cuando escuchó que cantó el gallo, dice la Biblia que Pedro empezó a llorar amargamente. ¿Saben qué significa eso? Exactamente el mismo arrepentimiento que experimentó David. Ese arrepentimiento tan profundo de haber negado a Jesús lo llevó a un cambio más en su vida, de ser aquel cobarde que todavía de cuando en cuando le brincó, como lo que ya mencioné en Gálatas 2, que tenía 2 comportamientos. Pero después de eso, mis queridos hermanos, él hizo honor a su nombre de Pedro, que significa roca, piedra. Se hizo sólido como una piedra, pero el Señor lo perdonó, ¿sí o no? Es evidente pues que Hebreos 10:26 no significa lo que erróneamente interpretan algunos. ¿Quedó claro? Ok, volvamos con David y su convicción de pecado. Él dice en el versículo 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Cuando él dijo lávame, en la mente de David estaba aquellas escenas de las mujeres hebreas cuando iban al río a nadar, a lavar la ropa. Y de vez en cuando se echaban su chapuzón, claro. Pero en este caso a lavar la ropa. Ellos extraían detergentes o líquidos para limpiar la ropa de resinas de árboles. Entonces ellos, generalmente las señoras, restregaban la ropa en piedras, en rocas. Entonces el agua corriendo, echan agua y echaban el líquido, limpiaban, volteaban, enjuagaban y volvían a limpiar, volvían a enjugar y volvían a limpiar. Pero había momentos en que tomaban la prenda y la azotaban con la piedra. Todavía se usa en algunos ranchos. Yo lo he visto eso. En los pueblitos de Oaxaca y todo eso, a las señoras lavando allí, golpeando
la camisa del marido, no sé si para desquitarse o no lo sé, pero ¿por qué? La prenda, al golpearla, el agua, el jabón ablanda los tejidos, entonces al golpear las manchas, la mugre se va despegando, y David tiene en su mente eso, fíjate, cuando dice lávame, o sea, restrégame, Señor, y luego enjúgame con agua, y vuélveme a limpiar, y luego azótame con la roca. Quiero que la mugre que tengo en mi corazón se me quite, Señor. O sea, eso habla de que estaba dispuesto a pagar el precio del trato de Dios en su vida. Pero para que tú puedas enfrentar el trato de Dios necesitas genuino arrepentimiento, que es lo que te va a dar, es como el motor que te da la fuerza para enfrentar todo lo que sigue. Porque pecar siempre habrá posibilidades de hacerlo. Entonces él dice, lávame, pero luego dice más y más. Estoy en el versículo 2. Eso alude de que límpiame, golpéame, sácame toda la mugre más y más. Y luego dice, ¿de qué lo lavara? ¿De qué? Dice, otra vez, mi maldad. La palabra maldad aquí, el término hebreo que se traduce maldad, es un término que habla de cometer una ofensa intencional. Mira, esto está tremendo. Lávame, Señor, límpiame de esa maldad que yo hice conscientemente. Eso es lo que está diciendo David. De ese pecado que yo lo hice de una manera deliberada, Señor, intencional. Sabía perfectamente lo que yo estaba haciendo. Por eso le dice, lávame más y más de mi maldad, y todavía reitera, y límpiame de mí, otra vez, mi pecado. Yo quiero que noten que él nunca se justificó, nunca. Él asumió como todo un varón de Dios, un hombre de Dios, su responsabilidad en ese trance tan feo, en ese pecado tan feo. Ahora, la palabra pecado aquí, tanto en el hebreo como en el griego, significan errar el camino, errar en el camino, que vas por el camino y de pronto te sales y caes a una vereda. También significa errar el blanco, no dar en el blanco. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos, al igual que David, que era hijo de Dios, el potencial, o estamos en el potencial de ceder a las tentaciones que luego nos llegan de todo tipo. Para mayor entendimiento de cómo enfrentar la tentación, está la serie que terminamos ya de cómo enfrentar la tentación, enfrentando la tentación, que está ahí en internet, usted la puede escuchar o descargar, qué sé yo. Y Juan, entendiendo que hay una diferencia entre un hijo de Dios que sus pecados han sido perdonados, los pecados que lo llevaban al infierno, y han sido perdonados, y se nos ha dado una nueva naturaleza. Juan el apóstol y los escritores de la Biblia entendían perfectamente que a pesar de ser hijos de Dios, todavía estamos en ese potencial de pecar. Pero a diferencia del que no es hijo de Dios, que es esclavo del pecado, nosotros ya no somos esclavos del pecado. ¿Qué significa? Que a nosotros el pecado ya nos enseñorea de nosotros. Antes no resistíamos ni lo mínimo a las insinuaciones del pecado y lo hacíamos de una manera natural, y ahora ya no. Si antes robabas y eres cristiano y te arrepentiste genuinamente, puedes tener la tentación a volver a hacerlo, pero ahora ya empiezas a luchar. No, yo no voy a hacerlo. No voy a hacer esta tranza, no voy a hacer esto. Y el diablo o tu carne o un amigo, qué sé yo, te incita y tú dices, no lo voy a hacer. Y tienes una necesidad y está a la mano. Entonces empiezas a luchar, cosa que no tenías antes. Entonces la Biblia es muy clara cuando deja en claro que aunque somos hijos de Dios, eventualmente podemos pecar. Primera de Juan 2:1, búscalo ahí en tu Biblia. Esta escritura es Primera de Juan 1:8 primero, vamos a leer. Esta escritura, Primera de Juan 1, versículo 8, es para los cristianos, porque habla allí de un intercesor, de alguien que nos perdona.
en la carta habla de ese intercesor que es Jesucristo. Y el intercesor ante el Padre solamente es para los cristianos, para los que han sido lavados con la sangre de Cristo. Entonces la Escritura es para nosotros. Dice 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, o también se lee en el griego, si nosotros no reconocemos que todavía pecamos, que seguimos errando el blanco, si decimos que no tenemos pecado, que ya nunca más pecamos, dice, nos engañamos a nosotros mismos. Mire, David estuvo un año autoengañándose, tratando de tapar su pecado. Es imposible. Jesús dijo algo muy tremendo cuando mencionó que no hay nada escondido que no haya de salir a la luz. O sea, todo, tarde o temprano, sale a la luz. Y será visto por los que están ahí alrededor cuando la luz alumbra. Todo se ve, ¿sí? Entonces dice, si nosotros decimos que no tenemos pecado, o que ya no pecamos, o que no, yo ya nunca hago nada, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. David en otro salmo dice, Señor, líbrame de los pecados aún de los que me son ocultos. O sea, de aquellos que cometo y que ni cuenta me doy. Algunos de esos pecados se conocen como los pecados de omisión, de los cuales habla el apóstol Santiago, cuando dice, y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es ¿qué? Pecado. O sea, si tú, por ejemplo, tienes ahí a alguien que no ves que no tiene para comer, nada, y a ti te sobran 500 pesos, y tú dices, no, pues confía en el Señor, y no le das, ¿sabes que eso es un pecado? Puedo poner 20,000 ejemplos, y tú decís, no, pues que tenga fe, yo tuve la mía. Qué mala onda, dice, ¿cómo mora el amor de Dios en ti? No, dice, no. Entonces, ese es un pecado de omisión. Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Entonces, si alguno dice, yo no tengo pecado, yo ya no hago nada, no, yo ayuno, lloro, no, te estás engañando. ¿Por qué? ¿Por qué dice la Biblia esto? Porque nos da a entender, hermanos, que nuestra lucha más fuerte es contra el pecado. Las mentiras, el engaño, el fraude, tanta cosa, hermanos. Pero luego mira lo que dice el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, yo quiero que ustedes entiendan esto. Confesar los pecados. Aquí se refiere no a la confesión para ser salvo, porque ya eres salvo, sino a los pecados que como David, como hijo de Dios, eventualmente podemos cometer. Por eso David empezó a confesar, ¿sí? Si confesamos, volviendo a 1:9, nuestros pecados, mira lo que viene a continuación, Él es fiel, o sea Jesús, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, ¿de qué? De toda maldad. Porque todavía hay maldad en nuestros miembros, todavía hay maldad en nuestros ojos, en nuestros pensamientos, en nuestra mente, en nuestro corazón todavía hay inclinaciones hacia el mal, aunque ya somos nuevas criaturas. Por eso es que luchamos, tenemos y sentimos esa lucha interna. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, ¿qué? Mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Entonces su palabra nos asegura que nosotros eventualmente pecamos. Y por eso tenemos que limpiarnos continuamente. Seguramente ustedes habrán oído esa frase, esa expresión de examen de conciencia. ¿La han oído? Bueno, eso es cuando algunos estaban en la iglesia católica y decía el ministro, vamos a hacer un examen de conciencia, o sea, que te examinaras cómo estaba tu vida. Escúchame bien, eso es algo bíblico. El mismo David dice en otro salmo, examíname, oh Dios, y prueba mi corazón. Examíname, oh Dios, y conoce mis más íntimos pensamientos. Entra hasta lo más íntimo de mis pensamientos. Y si yo tuviera pecados ocultos que ni cuenta me he dado, revélamelo, Señor. Mira, un marido puede estar pecando
hablándole muy fuerte a su esposa, y él no tener conciencia. Es que así es mi carácter, dice, pero su esposa está profundamente herida. Entonces cuando tú te examinas a ti mismo y vas con Dios y le dices, examíname tú, y mira hermano, por seguro, tenlo, que el Señor te va a hablar, te va a decir. El problema es cuando escuchamos la reprensión de Dios, o la reprensión del mensaje del domingo, o del jueves, o del predicador, y nos entra por aquí y nos sale por acá. Yo quiero que ustedes noten que cuando Natán reprendió el pecado de David, David no le dijo, ¿y tú quién te crees que eres? ¿No sabes quién soy yo? No me juzgues, Natán, con la misma vara que mides serás juzgado. Además, no toquéis al ungido de Jehová. ¿Le dijo todo eso? No. ¿Por qué? Porque era un hombre que conocía a Dios, y que cuando tuvo la convicción reconoció su pecado y no se escudó con inmunidad apostólica de que nadie me diga nada, yo puedo hacer lo que me da mi gana, como ciertos diputados de ciertos lugares que se escudan en la inmunidad política que les dan por ser senadores o diputados, y hacen y deshacen y se roban el dinero y nadie los toca, nadie les hace nada. No, David no usó ese argumento barato, sin fundamento bíblico, de no sabes quién soy yo. Por supuesto que Natán sabía quién era. Ahora yo estoy seguro, no dice la Biblia, pero se entiende, que Natán cuando fue a confrontar a David, yo les aseguro que iba temblando, porque si David hubiera reaccionado como el otro rey que reinó antes de David, que se llamó Saúl, le hubiera cortado la cabeza, como ciertos apóstoles hoy. Hacen lo que les da su gana, los reprendes, les dices que están mal. ¿Y tú quién eres para decirme? Soy Natanito, dile. Soy Natán, tan, y te vas. Y le dices, y ya. ¿Lo estás juzgando? No lo estás juzgando. Ahora, sin duda, la reprensión de Natán a David lo avalaba, tenía calidad moral y espiritual para reprender a David por adulterio y por homicidio. O sea, la vida que llevaba Natán en ese momento lo autorizaba y lo capacitaba para ir a reprender el pecado de David. No juzgar, ya lo expliqué. El pecado de David. ¿Por qué? Porque él en ese momento al menos, y no se ve más, no estaba en adulterio, ni tampoco había matado a nadie. Eso le autorizaba. Pero si Natán tuviera por ahí su escondite con alguna mujer, y por acá mandaba a matar tipo Z a algunos que no le caían bien, o por otras razones, y luego se para enfrente de David y le dice, eres un asesino, adúltero, ¿tenía calidad moral para hacerlo? No. A eso es lo que se refiere Jesús cuando dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma vara que mides serás medido. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Saca primero la viga de tu propio ojo. Viga y paja son sinónimo de pecado. Saca primero la viga que está en tu propio ojo, entonces podrás ver. ¿Para qué? Para ir y reprender al que tiene una paja en el ojo. O sea, que puede ser un pecado, pero el Señor hace ese contraste de viga y paja, porque ¿qué autoridad tiene un adúltero de reprender otro adúltero? Ninguna. La paja en el adúltero, en un adúltero puede ser una paja, y en el otro adúltero que reprenden al adúltero por el mismo pecado es una viga. A eso se refiere, pero el Señor no está prohibiendo la reprensión. Me temo que están entendiendo, y eso me gusta, porque eso les evitará hacer declaraciones pues, sin ton ni son. Ahora, volvamos al Salmo 51, versículo 3. David sigue abundando en eso, dice, porque yo, dicen, yo, ¿qué?
de nuevo, otra vez. Yo, vuelve a reiterar, aquí habla de la profundidad de su arrepentimiento, hermanos. Porque yo, dice, reconozco mis rebeliones. ¿Qué quiere decir rebeliones? Algo que se hace intencionalmente. El asunto es que reconozco, el verbo reconocer, porque yo reconozco viene del hebreo yada. Y es una palabra que significa saber. En otras palabras, porque yo sé lo que hice, Señor. Yo lo sé. Estoy consciente. También significa entender y comprender. En otras palabras, David está diciendo, porque yo sé lo que hice, Señor. Yo comprendo ahora, perfectamente la gravedad de mi pecado. Ahora entiendo la vileza de mi conducta. Lo comprendo, Señor. Por eso es que yo reconozco. Y luego dice, y mi pecado está siempre delante de mí. Esto significa, parafraseando esta frase, dice, Señor, yo reconozco, entiendo, comprendo lo que hice, estoy consciente de mi pecado, entiendo que te ofendí a ti, Señor, comprendo perfectamente que hice mal. Eso significa, mi pecado está siempre delante de mí. Ya lo entendí, está siempre delante de mí, ya lo entendí. Y a donde él iba, ya lo entendí. Y miraba a lo mejor otros hombres coqueteando por allí y decían, no, yo ahora lo entiendo. Versículo 4. Dice, otra vez reiterando, dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Mira, atiendan ese bebé, por favor. Es una bendición los bebés, pero no voy a permitir que nos interrumpan. ¿Ok? Gracias. Ok, retomo. Estoy en el versículo 4, ¿verdad? Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ok, fíjense bien. Aquí hay algo bien tremendo. Cuando dice, he hecho lo malo delante de tus ojos. Normalmente, te cuidas de que tu esposa no te vea. O que tu esposo no te vea. Ya no compres fiado. Pero hay una promoción de que todos los comercios están, no quiero que uses la tarjeta. Entonces se va a trabajar y vas al Palacio de Hierro y miras y te cuidas de que él no te vea. Si usted anda coqueteando con otra mujer, te cuidas que tu esposa no te vea. Los hijos se cuidan de los papás que no los vean. Eso es lo natural. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque pensamos, o sea, inconscientemente, mejor dicho, estamos despojando a Dios de uno de sus atributos, que es la omnisciencia. Y otro atributo más, la omnipresencia. Que Él está justo allí donde estamos pecando. Que Él justamente nos ve lo que estamos haciendo. Que fue lo que le sucedió a David, aunque conocía a Dios. En otro salmo dijo, habló de la omnipresencia de Dios y dijo, si me voy a lo profundo del mar, ahí estás tú. Si me voy hasta el extremo del mar, ahí estás tú. ¡Oh, cuán maravillosas son tus obras! Allí él estaba consciente de su omnipresencia y omnisciencia. Pero en la tentación, hermanos, esa es la lucha, ¿entiende? En la tentación de pronto algo pasa y se nos quita de la mente y del espíritu esa conciencia de que Él está allí, de que Él nos está viendo. Pero mira, hermano, escúchame bien. Si nosotros, cuando estamos ahí enfrente de la tentación y te estás cuidando de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, del patrón, y miras a todos lados, entre comillas, que nadie te ve, mira, nada más alza los ojos en un ángulo de 45 grados, nada más así. Señor. Pero no tanto, fíjate bien, ahora de afuera hacia adentro. Hermano, esto todavía va más allá. En el Nuevo Testamento,
Cristo está adentro. Si esto lo tenemos más presente, yo les aseguro que pecamos menos, hermano, de que Él me está viendo. Por eso David, en ese arrepentimiento, vuelve a tener la revelación de los atributos de Dios, de quién es Dios. Y por eso le dice: he hecho lo malo delante de tus ojos. Ahí él ya está comprendiendo: me viste, Señor, qué vergüenza, me viste, Señor. Y estaba lleno de dolor, de tristeza, de amargura. Ahora, hay algo aquí en el versículo 4 que quiero señalar. David dice: contra ti solo he pecado. Ok, ¿qué significa esto? David pecó contra Betsabé, ¿cierto? Pecó contra Urías, pecó contra los familiares de ambos, pecó contra su propia familia, pecó contra él mismo. Pero David, en su genuino arrepentimiento, ese genuino arrepentimiento lo llevó a una profundidad mayor en el entendimiento que en realidad la ofensa fue contra Dios. O sea, cuando yo ofendo a mi esposa, en realidad yo estoy ofendiendo a Dios. ¿Entienden? Cuando yo ofendo a alguien y maldigo a alguien por rencor o una reacción de ira, qué sé yo, bueno, sí, yo estoy ofendiéndolo a él, a ella, pero en realidad estoy ofendiendo a Dios. Porque dice Santiago que los hombres fueron hechos a imagen de Dios. Entonces, fíjense, hermanos, por eso es que cada ser humano o cada persona que dice que es cristiano tiene que tener la experiencia genuina del verdadero arrepentimiento, para que todo esto lo pueda ver claro, lo pueda entender, y producto de ese entendimiento y de esa revelación viene un cambio, hermanos. Viene un cambio. ¿Por qué? Porque en realidad te das cuenta que fue contra Dios contra el que pecamos. Y luego sigue diciendo el versículo 4 en la segunda parte: para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Déjame leerte esto en la versión en lenguaje actual. Es una versión parafraseada. La segunda parte del versículo 4 dice: tienes toda la razón en declararme culpable, Señor. Eso significa para que sea reconocido justo en tu palabra, porque Él es el que juzga solamente. Él entendió que Natán no lo estaba juzgando, lo estaba reprendiendo. Él sabía que el juicio lo daba Dios, y David lo entiende y lo dice aquí: tienes toda la razón, Señor, en declararme culpable. Lo soy. Fíjate, eso es ser hombre. Ser hombre no es tomarse 5 botellas de tequila. Demuéstrale que eres hombre. No, hombre, eso cualquier borracho lo hace. Pero reconocer tus pecados, reconocer mis pecados ante Dios, es otra cosa, ¿eh? Tienes razón en declararme culpable. Y donde dice: y tenido por puro en tu juicio, parafraseado dice: no puedo alegar que soy inocente. Tu juicio contra mí es puro, es certero. Acepto tu veredicto, soy culpable. No, esta es otra cosa. Esto es otra cosa, hermanos. Lo mismo le pasó a Pedro, que ya lo narramos. El mismo arrepentimiento fue el que tuvo Moisés, el que tuvieron todos los hombres que se acercaron a Dios y fueron lavados con la sangre de Cristo. Aquellas mujeres que se encontraron con Jesús, aquella mujer samaritana que había tenido 5 maridos, 6 maridos, 7 maridos, ya hasta perdí la cuenta yo. ¿Cuántos fueron? 5, y el que ahora tiene no es tu marido, 6. Pero se encontró con el Mesías, ¿entiende? Descubrió su corazón, aceptó que era una adúltera, promiscua. El mundo la llamaba cualquiera, pero aceptó que era, lo que Dios dijo que era.
Cuando tú no aceptas lo que Dios dice que tú eres, ahí te quedas. Ahí te quedas. No avanzas. Te quedas en tu pecado. En el versículo 5, vámonos rápido. David tiene una revelación tremenda. En esa profundidad de su convicción de pecado, comienza a tener revelaciones que se aclaran en el Nuevo Testamento. En el versículo 5 dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Mira, en la versión Dios habla hoy, dice así: en verdad, soy malo desde que nací. Soy pecador desde el seno de mi madre. Eso es, hermanos, una revelación que el Nuevo Testamento nos pone en claro cuando dice que nacemos con la naturaleza pecadora. Que cuando nacemos, en los primeros pasitos que empezamos a dar, nos es muy natural, desde que empezamos a dar nuestros primeros pasos, de empezar a hacer lo malo. No por algo la mamá, el papá siempre están con el niño: no hagas esto, no digas esto, no te comportes, no. ¿Por qué siempre al niño se le enseña a hacer el bien y no el mal? Porque el mal lo traemos desde el vientre de nuestra madre, en la naturaleza pecadora. Qué condición tan terrible. Y Pablo, entendiendo la lucha que tiene el cristiano, dice: porque queriendo hacer el bien, veo que hay una ley en mis miembros, y queriendo hacer algo, hago lo que no quiero hacer. Entonces veo que hay una ley que está en mis miembros. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice: miserable de mí. Y eso es en el capítulo 7 de Romanos. Y en el capítulo 8 dice: gracias sean dadas a Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte que está en nuestros miembros. Es decir, ya Dios puso una nueva naturaleza, pero nuestros miembros, nuestros ojos, nuestro ser, todavía tienen la inclinación al mal. ¿Todavía sienten esa lucha? Es real, pero ya no somos esclavos del pecado. Por eso Juan dijo en 1 de Juan 2:1: hijitos míos, dice, estas cosas, hijitos, ahí está, los hijos de Dios, estas cosas les escribo para que no pequen. No pequen. No es la voluntad de Dios que pequemos, pero Él sabe que por nuestra humana debilidad eventualmente pecamos. Estas cosas les escribo para que no pequéis. Mas si alguno hubiere eventualmente pecado, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Los paganos, los que no conocen a Dios, los que no son hijos de Dios, no tienen abogado ante el Padre. La abogacía de Jesús, la intermediación de Jesús, es para sus hijos delante del Padre. Pecó tu hijo, sí, pero yo soy su abogado. Yo intercedo por él y nos cuida. Por eso Dios tenía mucho interés de que su hijo David, el amado de su corazón, David significa amado de Dios, un hombre que era conforme al corazón de Dios, porque hacía las cosas que Dios le decía, pero que el pecado una vez lo hizo tropezar y morder el polvo. Y como Dios lo amaba, no quería dejarlo en esa condición. Y si tú eres hijo de Dios, cuando pecas no te quiere dejar en el engaño del pecado, y te quiere sacar de allí. Por eso, hermanos, es la manifestación. Una de las manifestaciones del amor de Dios es la disciplina. Y tenemos un abogado para con el Padre, Jesucristo el justo, que fue el que murió por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Vamos al Salmo 51:6 rápidamente, dice: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. O sea, habla de que Dios ama el corazón sincero que se arrepiente. En lo secreto, en el secreto del corazón, en lo íntimo, me has hecho comprender sabiduría, porque es de sabios reconocer sus errores, ¿no? Y luego todavía sigue añadiendo en el versículo 7: purifícame con hisopo y seré limpio. El hisopo era una rama que usaban los sacerdotes y la impregnaban de sangre que después del sacrificio del cordero de la Pascua, y simbólicamente ellos
rociaban al pueblo para que simbólicamente sus pecados eran cubiertos. Pero David tiene una revelación de la sangre de Cristo, porque él no habló de cubrir pecados, él dijo de lavar para quedar limpio, ¿entienden? Purifícame con hisopo y seré limpio. Y dice la Biblia que en el Antiguo Testamento los pecados solamente eran cubiertos, pero no eran lavados. Entonces David, fíjate lo que produce el genuino arrepentimiento: revelación de los misterios de Dios. Por eso para el hombre que no es nacido nuevo, para él son locura todas estas cosas, las cosas de Dios. No las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido, que has quebrantado. Dice, esconde tu rostro de mis pecados. Son muy vergonzosos, Señor. Y borra todas, no quiero que me dejes una, Señor. Borra, ¿qué dice? Todas mis maldades. Versículo 10. En su profundo arrepentimiento tiene otra revelación que solamente se da en el Nuevo Testamento. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Escúchenme bien, el único que puede crear un corazón nuevo, una criatura nueva, es Dios. Nadie más, ni la psicología, ni la religión, nadie. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta es una revelación del Nuevo Testamento. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos una nueva creación en Cristo. El profeta Ezequiel ya había profetizado desde el Antiguo Testamento, pero la gente que lo escuchaba no lo entendía, porque estaban endurecidos por el pecado. El profeta dijo, les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y puedan guardar mis decretos y los cumplan. Entonces sean mi pueblo, y yo seré su Dios. O sea, Dios necesita cambiar tu corazón para que puedas ya obedecerlo a Él. Por eso David tiene una revelación del nuevo nacimiento en ese versículo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Finalmente en el versículo 11 dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Mire, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo reposaba sobre los reyes, los sacerdotes y los profetas. O sea, reposaba, era de afuera y no era algo que entraba a quedarse. El Espíritu Santo no. Reposaba y los impulsaba, los dirigía, pero era una influencia externa. Bueno, en el Nuevo Testamento, la Biblia nos revela que eso ya no es. La Biblia nos revela que ahora somos templos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, si el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, ya no se va. Ya no se va, porque en Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué es el día de la redención? Del rescate final, de la separación de los justos y los injustos, para vivir la eternidad con Dios o en la condenación del infierno. Sello. Y esta es una alusión a los ganaderos que ponían un sello, una marca en sus animalitos, generalmente era aquí, y ellos metían el hierro candente y le dolía al animalito, pero lo marcaba y tenía el sello. Y esos ganados se podían mezclar con otros que tenían otros sellos. Y a la hora de meterlos a sus corrales, a sus rediles, los ganaderos, los pastores, se ponían a seleccionar. ¿Cómo reconocían cuáles eran sus ovejas o su ganado? Por el sello, por la marca. En aquel día, la marca, el sello, ¿qué es? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es imborrable ese sello, hermanos.
¿Entienden? ¿No le dan gracias a Dios? Es imborrable ese sello. Entonces ya no podemos orar, no me quites el espíritu. No, porque eso sí ya no concuerda con la revelación del Nuevo Testamento. No, lo que sucede cuando pecamos, ahora que somos templos del Espíritu Santo y el Espíritu mora en nosotros, es que contristamos el Espíritu. ¿Qué es eso? Se lo voy a ilustrar de una manera muy sencilla. Usted tiene una reacción así y dice algo ofensivo a uno de sus hijos. Y usted se da la media vuelta, no pasan 15 segundos y ya sentiste algo acá. Los que son nacidos nuevos me están entendiendo, los que no, pues que Dios sabe tener misericordia, les aseguro. Pero hay unos que no saben de lo que estoy hablando. Y tú le dijiste algo muy fuerte u ofensivo a tu esposo o a tus hijos. Te das la media vuelta, te subes a tu auto, te vas a la esquina a tomar el colectivo, el camión, y sientes algo y el espíritu. ¿Por qué no debes de hablar así? No le hables así. Y tú dices, ay Señor, háblale por teléfono, pídele perdón. Sí, Señor, sí. Oye, ¿sabes qué? Discúlpame, hijo, discúlpame, hija, o discúlpame, mi amor, mi esposo, o qué sé yo. ¿Por qué? Porque cada cosita que va en contra de Dios, que ofende a otros y ofende a Dios, aquí está el Espíritu, hermano. Y se contrista cuando pecamos. Y quiero terminar así rápidamente con esto. ¿Por qué? Porque miren, David termina diciendo en el versículo 12, vuelve el gozo de tu salvación, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Por qué dice eso? Porque lo había perdido durante un año. Había perdido la paz, se volvió frío, se volvió indiferente contra Dios. Ya ni gracias le daba a Dios. Y déjame terminar con esto. El pecado estancó la vida espiritual de David. Nos estancamos espiritualmente cuando albergamos y guardamos el pecado no confesado. Le leo rápidamente algunos síntomas que se pueden ver cuando hay pecado no confesado, no hay arrepentimiento, no hay confesión. Por ejemplo, la pregunta es, ¿hay estancamiento en tu vida espiritual? ¿Hay algún pecado escondido no confesado? ¿Tienes hastío, así como el hastío ha llenado tu corazón, la rutina te asedia? Vienes a la iglesia, pero es algo rutinario, no cambia tu vida. O sea, sigues igual, y pasan un año, 2 años, y sigues igual, y no hay un cambio, y tu esposa ya no te aguanta, y tú, pero vienes a la iglesia, escúchame bien, pon atención, sin duda estás estancado. No has crecido, hay pecado no confesado. Lo cual yo te sugiero que le digas al Señor, revélame, Señor, repréndeme y ten misericordia de mí. ¿Sientes indiferencia hacia Dios? Pues tú puedes estar aquí, tu mente estar en otro lado. ¿Tienes indiferencia hacia otros, hacia los demás? ¿Te justificas constantemente de tu situación fría, tibia? Ni frío ni caliente, estás ahí. No, sí, bueno, yo voy a la iglesia, pero es muy exagerado a veces el asunto. Pero no, yo sé, Dios conoce mi corazón, Dios sabe que yo estoy bien. Deja de engañarte. Eso es un tibio, los cuales Dios vomita, dice ahí en Apocalipsis. No los traga, los vomita. ¿Por qué esto? Por pecado no confesado. Cuando hay una vida de un constante conciencia, de un arrepentimiento de lo que pasó en tu vida, hermano, no puedes quedarte impávido, no puedes quedarte así estancado, así indolente, como que no pasa nada, indiferente. No, siempre vas a estar como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, siempre está verde. Pero el pecado engaña a algunos. A David por 1 año, ¿a ti por cuánto? ¿No crees que ya es tiempo de escudriñarse delante de Dios? ¿Por qué no
Ahorita podemos hacer una oración, sí, pero eso va más allá, hermano. Mira, hoy en la tarde o mañana, no se trabaja mañana, tómate un tiempo tú solo allí con Dios y ponte enfrente de Él y dile: Señor, aquí estoy, examíname. Mira, te aseguro que te va a hablar. Si es que no, ya que te habló. Y te doy una recomendación: cuando tú vengas a este lugar y escuches la reprensión del Señor, no te salgas de la tangente y digas: no esté juzgando, porque ya lo expliqué bien. Aquí nadie juzga, pero no podemos tolerar conductas pecaminosas ni desviaciones. Yo mismo estoy sujeto a las mismas reprensiones. No crean que tengo inmunidad religiosa, para nada. Versículo 13 y final: entonces, solo entonces, dice, enseñaré a los transgresores tus caminos. Entonces ya podré yo mismo reprender a otros, es lo que está diciendo. Y los pecadores, mira las consecuencias. Quieres que Dios te use, pero guardas como acá en el pecado abajo de la tienda ya. Y los pecadores se convertirán a ti. ¿Quieres que Dios te use para que otros se salven? Ahí está lo que tienes que hacer. Pero luego David vuelve, reitera y dice: líbrame de homicidios, oh Dios, en el versículo 14. Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque me había quedado callado. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto, o sea, animales sacrificados. Termino el 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, arrepentido, compungido, que confiesa su pecado, que reconoce, no lo evade. Porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Qué historia, hermanos. Oremos. Señor, tú conoces nuestros más íntimos pensamientos, conoces toda nuestra vida. Sin duda hay algunas áreas por allí que el pecado nos ha seducido. Nuestro corazón nos ha sacado del camino. Nuestra mente nos ha hecho errar. Hay pecados que tal vez ni nos hemos dado cuenta. Revélanos, Señor. Queremos estar limpios, lavados con la sangre de Cristo. Pero hay otros pecados que estamos conscientes, que están allí delante de nosotros. Y que al no haber arrepentimiento, al no haber confesión genuina, nos estancamos espiritualmente, Señor. David vivió un año en la sequedad, en el desierto. No tenía gozo, no tenía paz. Seguía siendo el rey, seguía siendo amado por ti, pero seguía viviendo por un año en la miseria espiritual. Hasta que tú enviaste a aquel profeta Natán y lo reprendió. Y David humildemente reconoció su pecado. Y lloró amargamente, como lloró Pedro. Y lloró amargamente. Y clamó tu misericordia y tu piedad, tu bondad, Señor. Perdónanos, Señor. Clamamos tu misericordia. Ten piedad de nosotros, Señor. Ayúdanos. Tú eres el único que puede formar en nosotros una nueva criatura. Tú eres el único que nos da el poder para vencer. Tú eres el único contra quien pecamos. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido que sigas escudriñando nuestros corazones para tener profundo arrepentimiento y podamos ver y entender las maravillas de tu ley y podamos tener revelaciones profundas de quién eres tú, Señor, de tus atributos, de tu omnisciencia, tu omnipresencia. Entonces eso se traducirá en que vamos a aborrecer el pecado y nos vamos a alejar de la maldad y vamos a resistir ese pecado que aún nos inclina
nos lleva que está en nuestros miembros, Señor, y lo sujetamos. Danos esa fuerza, Señor. En el nombre de Jesús, confiamos en tus misericordias. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a todos, hermanos. Buenas tardes. Por favor, abra su Biblia en el Salmo 51. Vamos a hablar de este salmo siguiendo la serie acerca del libro de los Salmos. Y vamos a hablar de un salmo de arrepentimiento. Salmo 51, un salmo de arrepentimiento. ¿Me sigue ahí en la lectura, por favor? Y dice así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, ni quites de mí tu espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Hasta ahí vamos a leer. Este salmo nos muestra que nadie, absolutamente nadie, es inmune al pecado. Que hasta el más piadoso de los hombres puede ser herido por el pecado, como le sucedió a David. Este salmo surge como consecuencia de un terrible pecado en la vida de David. Un hombre que temía a Dios, un hombre que era un hombre de Dios, pero pecó, se deslizó, y David estaba en verdad genuinamente arrepentido de su adulterio. En eso conoció constantemente algunos cristianos que son sinceros, algunos cristianos que son de muy buen corazón, tienen buena actitud, pero ignoran y confunden el verdadero sentido de lo que es el juicio y la confrontación. Confunden el juicio cuando alguien confronta, y son dos cosas distintas. Ellos dicen, no juzgues, dicen estos hermanos, de buena intención, pero ignorantes en cuanto al tema. Ellos dicen, tú no juzgues, deja que sea Dios quien juzgue. Bueno, son dos cosas distintas. Juzgar y confrontar las conductas, los pecados, etcétera, etcétera, son dos cosas muy distintas. Efectivamente, nadie de nosotros puede dudar de que Dios es el que juzga. ¿Están de acuerdo? Dios es el que, en definitiva, es el que tiene el veredicto final, culpable o inocente. Ninguno de nosotros se atrevería a ponerse en el lugar de Dios para juzgar a las personas. El juicio le pertenece a Dios. Pero escúchenme bien, otra cosa muy distinta es confrontar y denunciar el pecado que es evidente, confrontar las conductas torcidas, confrontar y reprender las herejías, las desviaciones que algunos hacen deliberadamente de las Escrituras, conductas pecaminosas que deben de ser confrontadas. Pero el juicio de condenación al infierno, de justificación y salvación, solamente Dios lo puede dar. No sé si está claro el punto. Nadie de nosotros entonces se puede poner en el lugar de Dios. El problema está cuando los cristianos no saben hacer esta distinción entre el juicio que le pertenece a Dios y el confrontar y reprender conductas erradas, pecados evidentes. Entonces, la Biblia nos enseña que se debe
de reprender, pero su esposa lo odia, ¿entiende? Sus hijos no lo quieren ver. Entonces tiene que estar enfrentando todo esto que aflige, pero David asumió y enfrentó las consecuencias de sus pecados con humildad delante de Dios. Él era un hombre que ciertamente cometió pecados como estos, muy feos, pero también tenía algo que era una confianza en que Dios podía tener misericordia de él. Él nunca dudó de su bondad y su misericordia, aunque tampoco abusó de ella. Simplemente fue un pecado que se empezó a dar, no supo cómo resistirlo y cayó en ese pecado. En 2 de Samuel capítulo 11, no tiene que buscarlo, ahí nos narra qué fue lo que pasó en la vida de David. Dice que pues él cometió adulterio con una mujer, se llamó Betsabé, y ella quedó embarazada. Entonces esta mujer era casada, su marido era un soldado, un hombre que temía la autoridad del rey y era un hombre responsable. Entonces David, para tratar de tapar su pecado, mandó traer a Urías, el marido de Betsabé, y le dijo: mira, tómate unos días de descanso para que estés con tu esposa. Pero el hombre no quiso, dice: no, es tiempo de guerra, yo tengo que estar ahí en la guerra. Y no entró al dormitorio con su esposa. Entonces el hombre no estuvo con su esposa. Y entonces David dijo: no, pues ¿qué hago? Entonces mandó llamar a un general y le dijo: ponlo al frente de la batalla para que allí los flecheros acaben con él. Entonces lo asesinó a mansalva. Qué pecado, ¿no? En el capítulo 12 de 2 de Samuel, ahí narra la confrontación de un hombre llamado Natán. Era un profeta que fue y confrontó a David y le contó por medio de una historia, una parábola, le contó la situación de David. Y le dijo: había un hombre que tenía mucho ganado, consistió su pecado. Él tomó una mujer que no le correspondía, se llamó Betsabé, y estaba profundamente arrepentido de haber asesinado al marido de esta señora. Y David entendió que sus acciones habían ofendido a Dios sobre todo, pero que también habían dañado a otras personas. Y su arrepentimiento fue tan fuerte, tan profundo, que Dios le extendió su misericordia y lo perdonó. Y eso nos demuestra lo enorme de la gracia de Dios, lo grandioso de la misericordia de Dios hacia sus hijos cuando pecan. ¿Cuántos son hijos de Dios? Le dan gracias por su misericordia. Imagínense dónde estaríamos. Pero cuando nos arrepentimos genuinamente. Entonces, ningún pecado es más grande que su misericordia. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Todos pueden ser limpiados por la sangre de Cristo. Muchas veces sentimos que ya no podemos acercarnos a Dios porque hemos pecado. Pero no se nos olvide que sus misericordias son muchas y que el Señor es amplio en perdonar. Ese es el Dios de gracia que se revela en las Escrituras. Por otro lado, ciertamente Dios, al que se arrepiente genuinamente, lo perdona, borra nuestros pecados. Sin embargo, ese perdón de nuestros pecados no elimina las consecuencias de nuestros pecados. David vivió las consecuencias de su pecado atroz que cometió. Y la familia de David vivió las consecuencias de esos pecados. Y es muy probable y seguro que muchos de nosotros actualmente podemos estar enfrentando las consecuencias de nuestros pecados de nuestra vida pasada. Hay gente que llega a los pies de Cristo ya con su matrimonio deshecho, se convierten, todas sus infidelidades son perdonadas, rico, y llegó una persona a hospedarse con él y había otro que era pobre y nomás tenía una ovejita. Entonces, en lugar de darle una de sus muchas ovejas, fue y le quitó la oveja al que tenía solamente una para dársela a su huésped. Y en ese momento sale el hombre justo que siempre fue David, el hombre equitativo, el hombre de Dios, y dijo: el que tal hizo merece la muerte, pena de muerte.
Entonces así era. En ese momento Natán le dice, pues eres tú el que se robó esa única oveja. Y en ese momento David entiende la gravedad de su pecado. La confrontación que Natán fue a hacerle a David acerca de su adulterio y de su homicidio ocurrió un año después. O sea, pasaron 365 días aproximadamente para que Natán fuera de parte de Dios a reprender la conducta y el pecado de David. David estuvo engañado por cerca de un año en su mente, consumiéndose, tratando de minimizar la gravedad de su pecado, pero no podía, nunca pudo. Y como era hijo de Dios, él no podía quedarse en esa condición. Dios tuvo que intervenir, porque Dios a sus hijos, al que ama, disciplina. A los cristianos en la Odisea les dijo, sé pues celoso y arrepiéntete. Yo castigo y reprendo a todos mis hijos. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces Dios estaba consciente que su hijo David necesitaba arrepentimiento, y por eso envió al profeta Natán para que lo confrontara. Ahora, yo quiero mencionar un principio aquí acerca de la confrontación. Confrontar es necesario. Es muy necesaria la confrontación contra el pecado. Desgraciadamente,